Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada semana los recibimos aquí en la entrevista con René Valdivia en Golpe Político TV. Los seguimos invitando para que compartan nuestro contenido y se suscriban a nuestro canal. Pues el Movimiento de Regeneración Nacional está dando nombramientos a promotores de la Cuarta Transformación en todo el país y en el estado de Veracruz no es la excepción. Les dan estos nombramientos para que inviten a la gente a afiliarse, están recorriendo las calles para que conozcan su plataforma e ideología. Y en Jalapa acaban de nombrar a una persona que es muy conocida, que es la maestra Daniela Griego Ceballos, a quien invitamos el día de hoy a una entrevista para que nos platique cómo le está yendo en las calles de la capital veracruzana. ¿Cómo está, maestra? Hola, ¿qué tal, René? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por el espacio y esta oportunidad de diálogo. Pues, maestra, platíquenos, ¿quién es Daniela Griego Ceballos? Cuéntenos. Bien, bueno, soy socióloga de profesión, estudié en la Universidad Veracruzana, soy una mujer sencilla, trabajadora, que le he caminado bastante, pues en mi tramo de profesional. He trabajado desde antes de salir de la facultad con, con temas sociales, que ha girado todo mi quehacer profesional y bueno, mi compromiso social y político con la defensa de los derechos humanos. Y esa línea ha ido de alguna manera pues permeando, ordenando, impactando mi desempeño a lo largo de mi vida. Desde muy niña siempre estuve como bien influenciada por mis padres. Mi papá era ingeniero y mi mamá, bueno, se dedicó a cuidarnos, trabajó siempre mucho por nosotras, o tengo dos hermanas más, pero siempre con pues con esta idea, con esta transmisión de valores de hacer las cosas bien para los demás, trabajar al servicio de las personas, y desde muy jovencita empecé así. Empecé trabajando en proyectos de corte social, desde mi servicio social, de hecho, René, y lo hice en un movimiento que apoyaba a niños trabajadores y de la calle aquí en Jalapa. Sí. Y luego ya me vinculo a una organización campesina e indígena con la que estuve muchos años, de nombre Maíz, pero siempre ligada pues a la defensa de los derechos de las personas más vulnerables. En ese caminar pues me encontré a otras personas, grupos, amigos, amigas, organizaciones, y incursioné en otras temáticas como la democracia participativa. Estuve mucho tiempo como consejera electoral en lo que fue el Instituto Federal Electoral, en el IFE, Sí. y después se convertiría en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, como consejera ciudadana desde el 2000 al 2015. Me tocaron elecciones presidenciales, 3, y elecciones intermedias. Entonces, tengo ya rato también pues viendo cómo se desarrollan los procesos democráticos en este país, pugnando porque se abrieran las elecciones, que tuviéramos un órgano electoral pues ciudadanizado, con confianza de las personas, de la población. Entonces también entre todo mi andar y mi caminar social, pues también he incursionado desde hace un buen rato en el tema electoral, y por supuesto, bueno, llegué a Morena a finales del 15, en el 16, muy al principio del 16, pues me postularon para ser candidata a diputada, candidata local por el distrito 10 de Jalapa, Sí. Y desde entonces pues he estado con el movimiento. A ver, tengo que reiterar y también subrayar que la maestra Daniela Griego es una persona congruente, porque siempre está usted en la izquierda. Así es. O sea, sí. siempre ha estado en la izquierda, ha militado en movimientos de izquierda, y su formación de socióloga siempre la ha hecho pugnar por las causas justas y luchar contra las injusticias. Claro, y bueno, pues me tocó tiempos complicados, como Tiempos a todos, es ¿no? correcto. O sea, en los 90 que salí de la facultad, pues nos cruzamos con el levantamiento zapatista en el 94. Venía también todo un movimiento de comunidades indígenas peleando por la transformación de su realidad. Yo venía de un movimiento campesino, pero cuando te metes ahora sí que, pues que es una militancia, Sí. cuando participa uno de esa manera, pues un tema te va llevando a otro. ¿Por qué? Porque los derechos son integrales. Sí. No puedes pelear por mejor salud
pero no tienes vivienda, o tienes vivienda pero no tienes servicios, o no tienes acceso a la educación, o hay violencia para las mujeres, o el tema agrario, que en las comunidades campesinas indígenas fue muy fuerte allá por los 70s, 80s. Entonces una cosa me fue llevando a otra, y como bien dices, pues he tenido una participación pues desde hace muchos años, más de 30. Y congruente. Congruente, y bueno, decimos una posición de izquierda, pero luego la gente se espanta un poquito, ¿no? Pero no, o sea, es una posición ante la vida, ante los demás, pues una mirada de la civilización en la que estamos, en el mundo en el que nos ha tocado, y una perspectiva siempre de justicia, de libertad, de respeto a los derechos, pues, de todas y todas, y a la aspiración de una vida con bienestar, ¿no? Una vida que esté al servicio de los demás, pensando en construir una sociedad más justa, más igualitaria, pues no sé, medioambientalmente más sana, sostenible. O sea, ha sido como una perspectiva en mi vida y de muchos compañeros, compañeras que afortunadamente hemos coincidido para bien. En esta lucha pues nos encontramos con Morena, con el movimiento que representa, bueno, ahora a millones de personas, Sí. pero hace algunos años pues no éramos tantos los que apostábamos por un futuro mejor para México y para Veracruz, ¿no? A ver, ahorita que comenta que no eran tantos, hay gente que la ha entrevistado y me comenta esa gente que pertenece al movimiento, y a mí me tocó ver y me tocó notar y percibir cómo al principio sufrían el rechazo, sufrían ahí como que el tema de que no querían aceptar el periódico e iban contracorriente. Sin embargo, vienen de esa lucha, en 2016 se posicionan, en 2018 ganan la gubernatura, en 2024 ni se diga, pero además también tengo que comentar algo. A usted no le han regalado nada, ha ganado las posiciones en las urnas, donde ha competido. ¿Es así? Así es. Yo te decía, participé muchos años desde el ámbito ciudadano, porque nosotros decíamos que hacíamos política ciudadana o política social, o éramos izquierda ciudadana. Sin embargo, se presenta la oportunidad en el 16, me invitan pues varios de los personajes importantes de Morena a participar por Jalapa, y yo acepté y dije, sí, vale, pues el reto hay que enfrentarlo. Y nos fue muy bien. Si recuerdas, el ingeniero Cuitláhuac era el candidato a la gobernatura, Sí. hubo elecciones a la gobernatura y a las diputaciones locales, se renovaba el Congreso local, fue una legislatura de 2 años. Es correcto. Sí, entonces dije, sí, caminamos, recorrimos la parte del distrito que me tocaba, y como bien dices, pues en ese entonces, bueno, Morena había ido a su primera elección en el 15, en las diputaciones federales, era la intermedia del 15 que ganó nuestra gobernadora Coatzacoalcos, y el ingeniero Cuitláhuac ganó Jalapa. Sí. Entonces, bueno, acababa de pasar esa elección, entramos en el 16, y bueno, la gente pues no conocía mucho de qué se trataba Morena, Sí. y como dices, pues íbamos con el periódico, siempre ha sido muy respetuoso. Andrés Manuel López Obrador, yo me acuerdo mucho que decían en el 2006, no rompimos ni un vidrio con las movilizaciones. Entonces así ha sido siempre ese caminar, tocando de manera respetuosa, pero visitando ese casa por casa, que es un método, es una forma de hacer política en Morena. Entonces nos fue muy bien en el 16, y como bien dices, pues nada no ha regalado. Hemos encontrado gente muy buena que nos ha apoyado y que ha apostado, pero pues le hemos trabajado bien. En el Congreso me fue muy bien, la verdad fue una muy buena experiencia. Morena era un grupo legislativo, pues no era el mayoritario. Si recuerdas, teníamos 8 compañeros, compañeras de mayoría relativa, y teníamos algunos compañeros pluris, Sí. que algunos se salieron. Es correcto. De Morena en ese entonces, del grupo legislativo, y me tocó la elección del 18 todavía en funciones. Me invitan a ser la candidata de Morena en el 18 por la Diputación Federal, que era Jalapa Rural, y también nos fue muy bien, porque bueno, si recuerdas, en el 18 le fue muy bien a Morena, y finalmente se le pudo reconocer el triunfo a nuestro presidente, logró. ¿no? Lo logró después de 2 experiencias muy, muy complicadas, del 2006, que no se le reconoció el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, y luego 2012. Entonces 2018 pues fue así,
bueno, fue una muy buena experiencia, ¿no? Y era yo candidata a diputada federal, gano, pero bueno, por una queja de los partidos opositores, me quitan la constancia de mayoría, y la vida siempre da muchas vueltas y la da para bien, siempre Ahorita la que da toca para bien. ese tema, Sí. pues qué bueno fuera que en la vida solamente hubiera éxitos y triunfos, o victorias, pero no es así. Así es. Pero ¿qué ha aprendido usted más de los triunfos o de las adversidades? Pues de los dos, pero fíjate que a pesar de que fue un momento difícil, porque prácticamente Morena había ganado Sí. todo, ¿no? Fuimos solo 2 casos en todo el país que nos quitaron la constancia de mayoría, y una vez que habíamos sido pues electos en las urnas, caso de Nayarit, si mal no recuerdo, pero bueno, afortunadamente habíamos hecho un buen trabajo en el Congreso, y eso nos permitió después servir desde otro lado, que fue el Instituto de Pensiones del Estado, ¿no? Entonces, siempre hay que aprender de todo, ¿no? Me dejó una muy buena experiencia el 18 en esa campaña, recorrimos 22 municipios. Todavía estaba este distrito muy Ese grande. distrito muy, muy grande, que era Jalapa Rural, y bueno, el hablar con la gente siempre es muy, muy gratificante, y aprende uno mucho escuchando a las personas de diferentes entornos. Y bueno, pues me quitaron la constancia, ya no fui a la Diputación Federal, pero tuve la oportunidad de ir De a estar al trabajar, frente. de estar al frente del Instituto de Pensiones, pues con una parte de un equipo que veníamos trabajando, con compañeras y compañeros con mucha experiencia, y sobre todo, sabes que aprovechamos un contacto que habíamos hecho en el Congreso con los sindicatos. Okay. Con los sindicatos de varios sectores que cotizaban al IPE, y que pudimos rescatar esa experiencia del Congreso pues para ponerla en práctica después, ¿no? A ver, su trayectoria como activista, como gente de hacer política ciudadana, como usted lo comenta, es impecable. Después está en el IPE, en el gobierno de Cuitláhuac, entrega buenas cuentas, incluso la actual mandataria estatal le brinda la confianza y le vuelve a entregar el nombramiento para que siga al frente de dicha institución. Pero, pues, le dan un nombramiento actualmente de promotora de la Cuarta Transformación en Jalapa. ¿En qué consiste, maestra? Para que la gente sepa, ¿qué es lo que hace una promotora de la Cuarta o un promotor de la Cuarta Transformación? Bien, como bien dices, concluyo mi tiempo en el Instituto de Pensiones, y me dan ahora esta encomienda que yo la verdad acepto con mucho gusto, con mucho compromiso. ¿Le dio un poco de nostalgia, nomás hago un paréntesis, dejar al IPE? Estaba muy ocupada, así que No motivaba. no, bueno, hay muy buena relación con mucha gente, o sea, las pensionistas son gente muy cariñosa, ¿no? Y bueno, nuestros compañeros, compañeras activos, pues hubo muy buena experiencia en el instituto. No me da nostalgia, porque sé que está en muy buenas manos, y porque hay un compromiso que es seguir trabajando bien pues en el instituto. Y bueno, ahora tengo esta encomienda que como bien dices, me la dio el Comité Nacional, de manos de nuestra presidenta Luisa María Alcalde. Hace algunas semanas me dieron mi nombramiento como promotora de la Cuarta Transformación en Jalapa, y eso conlleva algunas actividades que hemos andado en eso, apuradas. ¿De qué se trata, no? Es una campaña de afiliación en todo el país durante el 2025. Hay una meta en el país de 10 millones de afiliados, y en Veracruz alrededor de 1 millón, y en Jalapa vamos por un poco más de 40,000 afiliados. Entonces, pues hay que invitar a la gente. La que está afiliada pues se puede reafiliar, porque se van a sustituir credenciales. Sí. Y la que no está afiliada pues se puede afiliar o registrarse como simpatizante. Es una obligación de ley, porque todos los partidos tienen que tener su padrón de militantes pues actualizados. Se sube a la página del INE, es un padrón, un apartado especial, se hace de manera transparente. Y bueno, tiene que ver también pues con un ejercicio de inclusión de ciudadanas simpatizantes de Morena, y también de cumplimiento de ley. Entonces, estamos en eso.
tenemos que ir a invitar y pues vamos casa por casa, vamos pasando casa por casa con una estructura que tiene Morena, que se llaman coordinadores territoriales, que son los que nos acompañan y tienen un formato de registro y un dispositivo que afilia de manera directa a una plataforma, se le toman los datos pues básicos a las personas que aceptan, por supuesto, y nos va permitiendo tener actualizado nuestro padrón. Es un ejercicio planteado para el 2025 también por el secretario de organización y ha resultado pues muy gratificante. Hay muchos simpatizantes de Morena en Jalapa. La verdad es grato que la gente reciba también y que se afilie o que nos diga, no, regístrenme como simpatizantes, ¿no? ¿Qué necesita una persona para afiliarse a Morena? Para afiliarse, que usted va caminando y toca una puerta y yo sí quiero pertenecer o participar. ¿Qué tiene que hacer? No, nada en particular. Es un proceso muy rápido. Se registran algunos datos que nos piden, pero son mínimos, su dirección, y si acepta en ese momento, pues se le toma su foto y se genera ya su registro como afiliado, pero es muy sencillo, es muy rápido, no necesita otra cosa, y ya si se afilian, bueno, su credencial se las estarán regresando, dejándosela en su domicilio donde se les tomaron sus datos, pero es un ejercicio rápido, breve, no quitamos mucho tiempo y muy respetuoso, sobre todo, René. A mí eso me llama mucho la atención. Fíjate que la gente, la gran mayoría le gusta que pasemos a sus domicilios. Dos, que es muy amable. La gente en Jalapa es muy amable. Muy respetuosa, sí. Es respetuosa, es muy educada, y también si va uno de manera amable y educado, pues así te responden, ¿no? Ojalá también eso sirva pues para dar ese mensaje, porque luego la gente está muy acelerada en el día, pero no es así. Si vas, pues si vamos con calma y con educación y respeto, la gente contesta así. Entonces nos ha permitido, la verdad, ir afiliando y registrando. En estos días, desde que nos dieron la encomienda, pues hemos caminado. Es muy grato. A mí me gusta mucho este ejercicio. Está caminando, y la prueba de que está caminando, y no solamente una calle, una avenida, sino nos comentaba que lleva varias colonias recorridas, es que trae sus tenis de batalla. Ya no me cambié. No, pero son los de batalla. Finalmente está caminando las calles de la capital veracruzana. ¿Es grande Jalapa? ¿Considera que es grande? ¿Es bonita? O sea, su extensión, ¿ya conocía usted todas las colonias? ¿O qué es lo que se va encontrando? Fíjate que justo hace un rato platicaba con otros amigos. Yo empecé a recorrer Jalapa en los 90s. Ok. O sea, estamos hablando de ¿qué? 30 años, 35 años. 35 años, porque empecé a caminar Jalapa como en el 92 más o menos. ¿Y por qué? Porque estaba yo en este grupo que te decía yo, que hacíamos trabajo con niños trabajadores y de la calle, y yo estaba en el área de atención a las familias de los niños y niñas trabajadoras de la calle. Entonces nos tocó ir pues la colonia Veracruz, Dolores Hidalgo, Casablanca, Sumidero, algunas partes del centro, que era donde se concentraban pues familias con muchos problemas o con una desintegración pues fuerte, etcétera, y nos mandaban a visitarlas para tener un diagnóstico. De hecho, se publicó un libro sobre matraca, lo publicó un jesuita que se llama David Fernández, se llamaba Malabareando, okay. Y hay una parte en esos años que te estoy diciendo que habla sobre estas familias de los niños y niñas en Jalapa que viven o que vivían o que trabajaban en la calle en ese entonces. Entonces me tocó caminar. Yo pues al Sumidero llegaba hasta la terminal, ahí ya no correcto, había, sí. De ahí ya no había camino, había que irse caminando sin pavimentar. Igual pues por el lado de la Veracruz entrabas a la Ébano y bueno, hasta cierto punto ya no había camino o no había ruta de camión. Después volví a caminar en el 16 años después, sí. Me tocó volver a caminarlo, y de ese entonces ahorita Jalapa ha cambiado mucho. Cambió mucho, sí. Se ha urbanizado bien, o sea, hay pues más calles pavimentadas, hay un crecimiento fuerte, importante, pero ha cambiado. Quien diga que no ha cambiado para bien, pues no es cierto, porque se ha cambiado, pero ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Se ha crecido mucho.
Y pues hemos podido caminar en las congregaciones, que también es muy agradable, es un territorio muy bonito todavía, Sí. Chiltoyac, Tronconal, El Castillo, todavía pues hay unas partes que siembran y hay un sentido comunitario que todavía se mantiene afortunadamente. Y en colonias, en diferentes partes del municipio, pero me gusta Jalapa, es ¿Qué es muy lo que más diverso. qué es lo que más le gusta de la capital, de la ciudad? ¿Qué es lo que más le... El área verde que todavía se mantiene, la posibilidad de ir a pasar un buen día en un área verde bonita, ir a hacer ejercicio. Yo troto a veces, intento trotar con un grupo de amigos, de amigas, y Excelente, hay espacios que son muy padres, muy ¿no? bonito. La Muy USB bonitos, es muy la bonita. USB, El cerro de el Macuilpa. cerro, que es complicado, esa subida es Parque complicada, Natura. el Parque Natura, la estación, que también se puede ir a hacer ejercicio. Hay áreas que valen la pena y bueno, esa parte verde, esa Jalapa verde, me gusta mucho, ¿no? Bueno, yo caminaba mucho, aparte de lo que estoy contando aquí del trabajo, Sí. me gustaba caminar para ir a la universidad. Me tocó caminar, yo vivía rentaba en Ávila Camacho y bueno, caminaba hacia Humanidades, porque Humanidades era cerca, pero había que caminar. Sí. Y luego estaba yo en el centro y caminaba Ávila Camacho, sobre Ávila Camacho Humanidades. En fin, he caminado por gusto, porque antes pues no tomábamos ni camión ni taxi, más jóvenes pues A agarramos caminar. a caminar, ¿no? Y esa posibilidad de ese Jalapa pues más tranquilo, que de estudiantes o de jóvenes lo disfrutábamos mucho, pero me gustan mucho las áreas verdes, estos espacios que tiene Jalapa para la convivencia, que creo que son muy importantes para que la gente salga, hace ejercicio, trota o camina. Me gustan muchas cosas, y esta diversidad, o sea, si recorres Jalapa, tú puedes estar en un rato, no sé, en una zona residencial, más al sur de la ciudad, pero puedes ir un día a visitar la parte rural de las congregaciones, o Muy puedes bonitas. o pasear por el centro y encuentras otro Jalapa, o subir un poco más hacia la Progreso, o ya de plano hacia la salida Banderilla, la Revolución y todos sus alrededores. Y esa Jalapa diversa, pues finalmente, pues ese es el municipio, Es la y esencia así de es, la y ciudad. de la capital, pero sí, los recorridos son muy agradables en ese sentido, y la gente ha sido muy amable. Maestra Daniela Griego, ¿por qué la ciudadanía o por qué la población o la gente que usted invita tendrían que afiliarse a Morena? ¿O por qué son una opción diferente? Bien, bueno, pues una es una tarea voluntaria, ¿no? Vamos, invitamos y la gente quiere, pues dice sí. Hay muchos simpatizantes, o Ok, sea, no es nada coercitivo, nada, o sea, la gente puede tener su credencial para tener una identidad, ¿no? Sentirse parte del movimiento, fortalecer un proyecto de la Cuarta Transformación, que estamos en el segundo piso, iniciando el segundo sí, piso. Creo que sí lo entiende la gente en ese sentido, ¿no? O sea, sí lo valora en el sentido de la pertenencia, en este caso al movimiento, a Morena como partido, una identidad, el compartir pues ideales y la esperanza de que el país y el Estado han cambiado con estos gobiernos de la Cuarta Transformación. Yo creo que la gente lo ubica bien, es sí. un mensaje además que damos, y vamos acompañados de un periódico que Morena ha tenido desde hace muchos años, que es Regeneración, y que tiene información pues de acuerdo al temática, de acuerdo al mes, y que creo que a la gente le interesa, porque yo sí he visto gente que le damos el periódico y lee, ¿no? Entonces, Sí, eso sería uno de los motivos del por qué afiliarse. ¿Qué le decimos a la gente? Oye, afíliate y ya. No, hay que explicar. ok. Hay que compartir el interés del por qué sí es importante fortalecer a nuestro movimiento, y sobre todo esto que te digo, este proyecto de la Cuarta Transformación por el que hemos luchado pues mucha gente en el país y en el Estado, hay que fortalecerlo. Perfecto. Estamos casi por finalizar esta interesante entrevista. ¿Algo que desea agregar? Bien, pues
pues que la gente no se asuste cuando pasemos por su casa, o sea, va un grupo de compañeros, compañeras de Morena, y lo hacemos de manera muy respetuosa, ¿no? En horario, pues en un horario prudente, por supuesto, y que no dude o que no le vaya a causar un poco de sospecha. No, estamos pasando y vamos caminando solo en ese sentido, invitándolos a sumarse al movimiento, a afiliarse o a registrarse como simpatizantes. Perfecto. Vamos a comprometer aquí a Daniela Griego para que venga a otras entrevistas Sí, claro. próximamente, para que venga a platicarnos cómo va el tema de la afiliación y qué es lo que viene para el movimiento y sobre todo para usted. ¿Le parece? Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias, René. Perfecto, pues escucharon aquí a la maestra Daniela Griego Ceballos, quien cuenta con una trayectoria profesional en la política y en la función pública muy destacada y que ahorita pues ya nos mostró, nos mostró y nos contó, y además con pruebas de que está caminando por toda la ciudad invitando a afiliarse al Partido Morena. Pues les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en esta entrevista y ya lo saben, no se queden callados. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.